En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial. Acá estamos, como es habitual, acompañándolos, como todas las semanas, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Múltiples opiniones dejan en el escenario nacional la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, vanidoteca de su vicepresidenta Francia Márquez, que trae burocracia y genera controversia frente al concepto de igualdad que se quiere posicionar en el imaginario colectivo. Odio, discriminación, que genera serios complejos en los afros, indígenas y clases menos favorecidas, son la base de una guerra de clases que peligrosamente se traslada del discurso a las acciones de hecho y no cerrará las brechas entre los que más tienen y quienes se creen que la sociedad tiene una deuda ancestral con ellos. Antes que derrochar el erario en gastos superfluos, el gobierno del cambio debería apostar por apretar el cinturón y concentrar la inversión en actividades que den tranquilidad al mercado y no ahuyenten el capital extranjero y el recurso humano de la nación. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Narrativa de igualdad que se vende en el gobierno del cambio desconoce las diferencias de pensamiento y actuación que constituyen la esencia del ser humano. Incoherencias que acompañan al pacto histórico por Colombia se materializan en cada una de las acciones que se conocen de la administración Petro-Urrego. Lucha de clases que se construye con un discurso de odio está circunscrita a la ideología de un movimiento que apuesta por instituir en el país una distopía que agudice la fragmentación social ya existente. Profundas diferencias económicas que se exaltan entre unos y otros son la base de una destrucción paulatina del colectivo ciudadano. Política de Estado que disfraza de justicia social la farsa burocrática que se teje con un Ministerio de la Igualdad y Equidad, foco de corrupción adicional al que se decía que querían erradicar con la izquierda en el poder. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Laboratorio de solución a los problemas de la nación que cree ser su presidente está concentrado en crear problemas inexistentes, acrecentar dilemas filosóficos para de esa forma ofrecer soluciones equivocadas a cuestiones innecesarias, focos de acción que lo pontifican como un ser celestial, testaruda bandera de la paz total con la que se arropa la impunidad con que se pretende premiar a los delincuentes con el argumento de que sus crímenes son políticos, devela un desequilibrio en la visión de futuro y el acoplamiento de un entorno en el que existan las mismas oportunidades para todos. Se está al frente de una espiral en la que se hace todo lo posible por destruir la identidad de los niños, atomizar el concepto de familia y aniquilar la figura masculina. Grito de resentimiento y populismo que pone en el ojo del huracán a su vicepresidenta Francia Márquez, personaje que genera división y encarna resentimientos. ¿Cuál es el concepto de igualdad que se quiere trabajar
en la propuesta del gobierno con el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Esto es lo que dijo en Canal Capital la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, Beatriz Quintero. El concepto de igualdad para las feministas es muy importante porque es parte de nuestra lucha. Lo que siempre hemos estado diciendo desde hace muchos años es que queremos una sociedad que nos trate de igual manera a hombres y mujeres. Esto implica no discriminación. Y es claro, la igualdad no quiere decir que seamos todos exactamente iguales, que hagamos lo mismo, que nos guste lo mismo, sino que tengamos igualdad de derechos. O sea, que nos traten de la misma manera en todos los espacios. Yo creo que el proyecto de ley tiene esa pretensión, pero le falta, para mi gusto, entender un poco más qué es la no discriminación, que es un principio muy importante para poder alcanzar esa igualdad. Entonces, entender mucho más, lo que tenemos que buscar es que ninguna persona en Colombia sea discriminada. Y ahí vamos avanzando, porque la igualdad no es una cosa que no es un punto de partida, sino que es un punto de llegada, y además es mucho más conceptual y mucho más avanzada, porque hay que relacionarla con la libertad, con la capacidad de decidir, con las autonomías. Entonces yo creo que es un concepto muy enriquecedor que nos ayuda a tener una sociedad en la que tengamos más posibilidades y podamos realizar todas nuestras actividades en buenas condiciones. El concepto de igualdad está ajustado a la ley y supera aquello que quieren reducir a un ministerio para satisfacer a Francia Márquez. Lucha por mejorar la calidad de vida digna de la sociedad, sucumbe ante los subsidios que se proponen como incentivo para prevenir la violencia de los grupos armados, concepto del facilismo que no incentiva la disciplina y perseverancia para la consecución de objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Antes que pensar en aumentar la burocracia inútil y parasitaria, su mandatario debería propender por reducir el gasto y la corrupción para de esa forma aumentar la inversión que permita a la gente vivir con el fruto de su propio trabajo y esfuerzo. La educación y salud de calidad van de la mano de un cambio estructural de un colectivo en el que los jóvenes se alejan de la vagancia que trae consigo los subsidios y comprenden que el futuro exitoso está en sus manos. Espiral de igualdad en la que se entiende que los derechos son para todos y no solo para quienes optaron por ser militantes de los colectivos que se conocen como primeras líneas. La igualdad debe incluir la diversidad, lucha por la estigmatización que sufren quienes se salen de los cánones de la normalidad. Fue lo que afirmó en Canal Capital la investigadora del área psicosocial Alejandra Benítez. Yo creo que la igualdad es un concepto que sin duda alguna debe incluir la diversidad, ¿sí? Creo que la diversidad sexual y de género puntualmente plantea también como el reto de poder equiparar todas esas desigualdades sociales que han surgido a raíz de la cis-heteronorma, ¿no? Y de poder entender que el amar a alguien o el poder construir la cuerpa de manera autónoma no debería ser un factor determinante para que las personas puntualmente se enfrenten a condiciones de desigualdad, ¿sí? Creo puntualmente que el término desigualdad también implica un montón en términos de retos para el Ministerio de la Igualdad, poder ampliar un poco la perspectiva en diversidad sexual y de género, si bien se entienden como parte del enfoque de género, pero es necesario ampliar un poco ese enfoque de género y sus interseccionalidades también. Cambio total en el concepto de familia, concepción del ser, y lo que se considera normal en el concepto de sociedad, el derecho a la vida, a ser reconocido sin ser discriminado, a la libre expresión y a vivir en condiciones de desarrollo y bienestar integral, son la base y los cimientos para refundar una Colombia que tiene derecho a vivir en paz. Grave problema de los fanáticos seguidores de la izquierda es que no se ha logrado entender que cada uno de los seres humanos de este planeta son diferentes. Hasta su suerte con sus beneficios es disímil en cada una de las personas, pero todos tienen los mismos deberes y derechos al interior de una sociedad. El proyecto de ley no está pensado para superar las desigualdades que existen en el país,
no solo las de género, es lo que aseguró en Canal Capital la investigadora del área psicosocial Alejandra Benítez. Yo creo que el proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad debe ampliar sin duda alguna la perspectiva con enfoque territorial y comunitario. Y Caribe Afirmativo ha tenido la oportunidad de tener presencia en alrededor de 45 municipios a nivel territorial, en el trabajo pues, con comunidades diversas sexualmente. Y creo que eso implica un reto bastante importante, y es poder entender cómo el conflicto armado atravesó a un montón de grupos poblacionales, como a las mujeres, como a las comunidades étnicas y raciales, y entre ellas al grupo o movimiento social LGBTI. Y es pensarnos también desde el Ministerio de la Igualdad lo que implica, porque muchas veces se desconoce, ¿sabes? Como hubo aproximadamente 5.000 personas LGBTI víctimas del conflicto armado. La gente como que frente a las demás cifras, ¿sí? Como 10 millones, 5 millones de otros grupos poblacionales, suele decir como es poco. Pero yo siempre suelo hacer el ejercicio de llevar a una metáfora, a una analogía, y esa es la capacidad que tiene Teatrón, que es la discoteca más grande gay en Latinoamérica. Tiene la capacidad de recibir 5.000 personas. Ese fue el número de víctimas que dejó el conflicto armado, y sin duda alguna implica descentralizar la intervención del Estado, la presencia del Estado desde otras lógicas, ¿sí? No militarizantes, desde otras lógicas territoriales también, y que respondan a las necesidades que habitan los territorios, sin duda alguna. Creo que ese es el gran reto. El audio habla solo y deja claro cuál es el camino que invita a recorrer el pacto histórico con su propuesta política, garantías que se ofrecen desde el gobierno colombiano a quienes históricamente han sido vulnerados en la utopía de un Ministerio de la Igualdad y Equidad que, desde su proyección, está cargado de mediocridad, postulado de oscurantismo que busca eclipsar que los seres humanos jamás serán iguales, pues por naturaleza, los ciudadanos son sujetos diversos que transitan por el mundo y constituyen una comunidad en la que siempre existirá gente más preparada, trabajadora, ambiciosa y talentosa que otra. Impulso que se da desde la administración Petro-Urrego a un movimiento de masas que encuadre a toda la sociedad como iguales es el primer paso para instaurar mecanismos de control social y represión, totalitarismo democratizador que delinea un acceso a tierras, salud y educación sin reconocer la diversidad y posibilitar un diálogo vinculante que no silencie a ese 50% del país que no votó por el pacto histórico. Hay mucha improvisación y vacíos en la creación del ministerio. Deben determinar la estructura administrativa, es lo que se extrae de este audio en Semana en Vivo con el senador Alejandro Chacón. Estamos convencidos de esa necesidad, simplemente creemos que deben tener y decirlo en la ley, y es lo que planteamos ayer, determinar la estructura administrativa, porque eso es una obligación que nos ha exigido la Corte Constitucional cuando creamos entidades. Entonces, fusionar, tenemos que saber que hay que fusionar muchos de esas funciones, entidades, me imagino tendrán que suprimir algunas, fusionar y crear algunas otras al lado del ministerio, y esas son las inquietudes que tenemos en la creación del ministerio, más o menos dejar en términos generales lo que les corresponde al presidente hacer en la creación, no crear en la ley nosotros como un podríamos decir una matera sin tener la tierra dentro para sembrarle la matica. Además, porque la Corte Constitucional lo ha dicho, entonces las facultades no pueden ser abiertas totalmente porque estaríamos entregando una función propia del Congreso de la República, pero nos dice el ministro y nos han dicho los ponentes pues que es el propósito, y van a tener unas discusiones amplias para el segundo debate a ver cómo sería la estructura administrativa, o van a intentar tratar de mirar si es posible de una vez en el proyecto y dejar lo que corresponde en ese sentido. Buscarán dejar lo que corresponde en ese sentido para evitar que se pongan trancas a la creación del ministerio. Envidia frente a la riqueza es la que lleva a hundir a la industria y ahuyentar la inversión extranjera. El propósito de la izquierda
parece estar concentrado en nivelar al colectivo social en el ingreso mínimo, biosfera de pobreza que desconoce que ningún país es igual en materia de ingresos, política socioeconómica que estructura flujos de posibilidades que apuestan por menores necesidades y mayor poder adquisitivo, trabajo real que ya se hace desde el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, pero se desconoce para cumplir con la cuota de campaña prometida a su vicepresidenta Francia Márquez. Complejo resulta no entender que la equidad es diferente a la igualdad. Para vivir sabrosito se requiere reconocer que los colombianos, en su composición general, son diversos y diferentes, esencia que los refuerza culturalmente. Que responder a quienes dicen que creando más burocracia no se va a superar la desigualdad. Esto fue lo que dijo en Semana en Vivo la senadora María José Pizarro. Pues mira, en primer lugar, para mí, o desde mi punto de vista, por supuesto, la burocracia y sobre todo la burocracia estatal colombiana ha ralentizado todos los procesos. Ha hecho que a pesar de que tenemos un mensaje fuerte, pues precisamente no se le hayan garantizado o no se agilice y no se vuelva efectiva la acción del Estado. Por ejemplo, una de las que yo misma presentaba en los tiempos de la pandemia era que todos estos subsidios que recibía la gente pues tenían una carga administrativa inmensa, y le proponíamos al presidente Iván Duque unificar esos subsidios en uno solo, precisamente para economizar en términos administrativos el Estado, pero además en términos económicos, por lo que suponía hacer 5 desembolsos bancarios que no permitían ni siquiera una economía para el Estado en términos económicos. En este caso, precisamente, yo creo que si nosotros queremos agilizar, queremos volver efectivo, tenemos que generar un ministerio que precisamente concentre, articule y pueda dar programas. Es casi como una mesa técnica que nos permita, pero además con músculo, para poder desarrollar programas, diseñarlos y enfocarnos en los grandes problemas de desigualdad y de inequidad que existen en nuestro país. No coincido en que sea en este caso no coincido en que sea una burocracia que ralentice, sino que al contrario nos permitiría ser muchísimo más efectivos en el diseño y la implementación de programas, de políticas, de proyectos que nos permitan superar la desigualdad. Algo que hemos reclamado las mujeres históricamente en este país es que la alta consejería de la equidad para la mujer se ha quedado corta, que no existe un andamiaje institucional que nos permita a las mujeres avanzar y de alguna manera ir superando las brechas de desigualdad históricas. La burocracia era de otros gobiernos. Ahora que ejercen el poder, es justificado el crear ministerios y cargas al erario, afros, indígenas y demás comunidades que se sienten discriminadas más que de un ministerio, adolecen de un gobierno que con hechos coherentes conlleve a cumplir la Constitución y la ley. Quienes vienen del futuro, aquellos que ya vieron esta historia en la Venezuela de Hugo Chávez Frías, tienen claro que peligroso es crear un ministerio para cada tema y nombrar funcionarios que desconocen, poco respetan y nada exigen cumplir las normas. Mensaje de tranquilidad para la nación será que no se insista en adoctrinar a favor del petrismo, se alinee la izquierda progresista con la libertad de pensamiento y criterios que propendan por proyectos que beneficien a todos y no solo a la casta política, que es bastante hábil para repartir la torta que calma el apetito burocrático de muchos. ¿Cuánto valdrá el Ministerio de la Igualdad? Es la pregunta de muchos. No quiero entrar en la irresponsabilidad en decir cualquier cifra, fue lo que afirmó en Semana en Vivo la senadora María José Pizarro. Pues mira, yo creo que el costo lo tiene que realizar con mucho juicio. Es que yo cometería una irresponsabilidad en decirte aquí, mira, va a costar tanto o va a costar. Yo creo que el Ministerio de Hacienda, por supuesto, después de aprobado la creación del ministerio, tiene que presentarnos, como bien decía, no solamente a nosotros como congresistas, sino por supuesto también al país,
país y a ustedes los medios de comunicación. Creo que la gente merece información seria, verídica. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno ese esfuerzo y por supuesto la gente tiene derecho a saber exactamente, que por eso a mí me parecía medio apresurado, o sea, sin ningún conocimiento de causa, entrar a decir que pues esto es un palacio, que aquí todo el mundo se va a enriquecer, que es, digamos, una burocracia, una cuota burocrática para la vicepresidenta. Sí, y a mí me parecía completamente, digamos, irresponsable la afirmación, porque tampoco, digamos, el proyecto incluía esa información. Por otro lado, el presidente mismo ha tomado la decisión, por ejemplo, de, digamos, hacer una especie de plan de planificación distinta del DAPRE, ¿sí? Y varias de las altas consejerías se eliminarían. Nosotros tendríamos, por ejemplo, que saber cuál es el presupuesto de la Alta Consejería de Equidad para la Mujer. Si esa alta consejería llega a eliminarse u otras altas consejerías, ¿cuál es el presupuesto que tienen hoy? Y qué de ese presupuesto puede pasar precisamente al Ministerio de la Igualdad. Y lo mismo sucedería en una especie de reorganización institucional, saber cuáles van a ser realmente las competencias, dónde puede haber duplicidad de competencias y cuáles entrarían a ser administradas por el Ministerio de la Igualdad y ejecutadas por el Ministerio de la Igualdad. Yo creo que nosotros no podemos partir de presuponer que todo es un robo, que todo es un exabrupto en términos burocráticos, sino todo lo contrario. ¿Cómo podríamos optimizar, economizar y ser más efectivos en la capacidad institucional? De todas maneras, nosotros hemos hablado precisamente de volver operativas muchas de las instancias que hoy son inoperativas en el Estado colombiano. Aquí no es solamente el dinero que se roban, no es solamente la ausencia de austeridad en los gobiernos, sino es un Estado paquidérmico construido para que sea de esa manera. Despilfarro de dinero que estaba concentrado en consejerías no desaparecerá, sino que se trasladará al ministerio de Francia Márquez. Arriesgado resulta el propósito de la izquierda progresista uniformar el colectivo social sumido en la miseria. Ejemplos ya hay muchos en donde los ciudadanos están haciendo filas para alimentarse y lejos se ven de contar con los servicios básicos. Sujetos educados, cuerdos, trabajadores y con aspiraciones difícilmente comen cuento de los culebreros vendedores de humo que quieren engatusar con fantasías de igualdad que hacen creer que el mundo tiene una deuda social con ellos por el simple hecho de haber nacido. Estamos en un país en el que la gente no solo se muere por la guerra, sino que hay un sinfín de niños que se mueren de hambre, en lo que manifestó en Semana en Vivo la senadora María José Pizarro. Pues bueno, en primer lugar porque si nosotros revisamos nuestra historia, pero además las mismas causas de la violencia, pues radican precisamente en la desigualdad de nuestro país. Somos, así queramos negarlo muchas veces, así neguemos las cifras, pues somos el segundo país más desigual de este continente y uno de los países más desiguales del mundo. Esto quiere decir que las brechas hacen o excluyen excluyen a la mayoría, a las grandes mayorías de este país, a ese 70% que no pueden acceder a las mismas oportunidades a las que pueden acceder ese 10% de la población en la que se concentra la riqueza. Esto, por supuesto, ha supuesto para nuestro país no solamente que millones de personas se hayan visto envueltas en un conflicto armado, no sé, que no hayamos podido superar precisamente esas condiciones de indignidad en las que viven las mayorías de nuestra población y que tengamos que recurrir a andamiajes institucionales sólidos que nos permitan, más allá de una lógica de subsidios, más allá de políticas completamente dispersadas, poder concentrar los esfuerzos a través del ministerio que realmente logre generar la articulación que se requiere para superar esta desigualdad histórica en nuestro país. Si nos vamos a las cifras, un poco para tomarme
la palabra unos momentos. Nosotros estamos en un país en el que la gente no se muere solamente por la guerra, ¿no? Por el conflicto, por los desastres ambientales, sino que hay un sinfín de números, miles de niños que en nuestro país, son 5 niños a la semana que se mueren de hambre. Contrasentido es pensar que con burocracia se atenderán las necesidades de la población colombiana y el hambre que viven los niños. No es quitándole a los que han trabajado que se mantendrán a los vagos. Muy mal andan los nadies pensando que el mundo les debe pleitesía sin tener deberes con la sociedad. La igualdad que propone su presidente solo se logra atrayendo inversión. Política de acabar con las empresas denota la improvisación y que en Colombia toma carrera el derecho a gobernar por su color de piel, tendencia sexual o tradición cultural y no como debe ser por su condición intelectual, calidades éticas y capacidad de servicio. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. La base de la justicia social, económica y ambiental será que los delincuentes sean juzgados conforme a la ley, paguen cárcel sin impunidad y no sean beneficiados con curules en el legislativo e indultos propios de estamentos amañados como la JEP. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión esta semana que titulamos Utopía Progresista. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Sofisma de la izquierda anarquista es la dialéctica que con semántica populista busca cautivar adeptos mediante el enojo y la frustración de quienes no se sienten representados en el gobierno. Creer que la igualdad es llevar a los ciudadanos cumplidores de la ley al mismo nivel de los terroristas, ladrones, asesinos, secuestradores, politiqueros corruptos, violadores y demás miembros de las organizaciones criminales, el eufemismo favorito de los socialistas para quedarse con lo que no han trabajado, es sumir a las naciones en la pobreza absoluta mientras sus cabecillas se enriquecen. Populismo que espanta las oportunidades olvidando que el trabajo, el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia son los ingredientes para evolucionar y avanzar. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.